Bien, hermanos, el día de hoy quisiera que veamos cuál es el regalo de la gracia. El regalo de la gracia es como el título de este estudio. Primero vamos a retomar un poco la plática de hace 8 días, en donde vemos de alguna manera que poner la vida y la voluntad al cuidado de nuestro Señor Jesucristo implica tener fe, y la fe es confianza. Fe es confianza, pero hay algo que está escrito en el libro de Lucas, capítulo 18, que escribe y se lee la palabra de esta manera. Dice, cuando Cristo estaba diciendo, Dios tardará la justicia para sus escogidos. O sea, no, Dios les va a hacer justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice el capítulo 18, versículo 8 del libro de Lucas. ¿Y por qué dice el Señor que hallará fe en la tierra? Porque tu salvación depende de la fe. Entonces, Efesios 2, versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Mucha gente piensa que va a alcanzar la bendición de Dios porque se porta bien, porque hace buenas obras, porque da limosna, porque le da de comer a los pobres. La gracia de Dios es un regalo. No se gana con nada. Pero dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y por eso Cristo decía, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Quiere decir que todo lo que está a tu alrededor está diseñado para quitarte la fe. Porque si eres salvo por fe, ¿qué va a hacer el mal? ¿Quitarte la fe? Para que no te salves. Entonces, dice el Señor que nosotros tenemos una manera de llegar al Padre. ¿Sí? Sí. Pero, ¿cuál será esa manera? Dice, para que la multitud para que la multiforme sabiduría de Dios sea esparcida por la iglesia a todas las potestades y principados en los lugares celestiales. Por la iglesia. Todo lo que va a contrarrestar esos espíritus de incredulidad que pierden a la gente porque lo que quieren es arrebatarles la fe para que no crean en el poder de Dios, tiene que divulgarse por medio de la iglesia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso
con confianza por medio de la fe en Él. La sabiduría de Dios no es la sabiduría del hombre. Y todo lo que está aquí alrededor está diseñado para que esa sabiduría, que dice el Evangelio, la sabiduría del mundo es sabiduría diabólica, que está metida a través de filosofías, de libros, de música, del arte. Imagínate en la música de Wagner, que era de la música preferida de Hitler, que era el indicado para querer desaparecer al pueblo de Israel y que mató millones de judíos. ¿Qué inspiraría en ese hombre esa música? Y a nivel del mundo es una música intelectual. Y esa música la usaba él para hacer sus teatros, en sus discursos, para convencer a la gente que había que desaparecer al pueblo de Israel. Millones de judíos. Esa es la sabiduría del mundo. Hoy no es diferente. Nada más que ahora ya no se necesita una música tan intelectual para poder perder a la gente. Ahora les ponen ahí Juan Gabriel y borrachos y reggaetones y toda esa porquería. Y la gente anda bien turbada con eso. Eso impide la fe en Dios. Porque Dios está diciéndote que solamente estamos hechos para la alabanza y la adoración de Dios. Ahora, Dios es espíritu, ¿sí? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué hace lo contrario al espíritu? La carne. Hace que te rebeles en contra de Dios. Hace que te enojes, hace que hagas todo lo que las obras de la carne te prohíben. Y digo prohibición entre comillas, porque aquí al ser humano ya no se le puede prohibir nada. La transgresión es una fórmula de moda. Ahora el que no es transgresor, grosero y todo eso ya no está de moda. Ahorita ven que alguien es obediente y lo ven como bicho raro. ¿Sí o no? Ah, pero Dios dice que hay un camino para lograr encontrar nuestra ruta, nuestra pertenencia. Fe, primero. Pero dice el Señor, porque por medio de Él, los unos, en Efesios 3:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La entrada no está porque tú entres. La entrada está cuando tú tienes al Espíritu de Dios, que es la promesa de Dios para su pueblo y sacarlo de la esclavitud. En Ezequiel dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En Ezequiel 16:27. Aquí dice en Efesios, y unos y otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pero Efesios es en el Nuevo Testamento y la promesa de Ezequiel es desde los profetas. Pero acuérdate lo que dice Hebreos 1, habiendo hablado Dios de muchas maneras en otro tiempo a los patriarcas por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué dijo el Hijo de frente a esto del Espíritu? En Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es lo que buscan por ahí las corrientes moralistas? Llevar una vida espiritual. Te digo una cosa y no te ofendas, y que nadie se ofenda en esto. Los demonios, las corrientes demoníacas, el satanismo es espiritual. ¿No dicen que el demonio se disfraza de ángel de luz?
Pues el satanismo es en contra, es una corriente espiritual, son puros espíritus caídos. Entonces no todo lo que es espiritual es de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero dice Gálatas, por tanto, estad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Y esto para que uno no haga lo que uno quiere. Pero las obras de la carne son manifiestas, dice ahí. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Ya las hemos enumerado muchas veces. Desde la fornicación, el adulterio, los celos, la ira, la contienda, la disensión, la herejía, en fin, orgías y cosas semejantes. El que es nacido de espíritu, espíritu es. El que es nacido de carne, carne es. ¿Qué buscas tú? Una vida espiritual, un nacimiento de nuevo. Tienes que nacer en espíritu. Pero ¿cómo es eso de nacer en el espíritu? Si dice el Evangelio de Juan, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. ¿Cuál era la semejanza si Dios es espíritu? Que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, dice Tesalonicenses. Que vuestro espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si el espíritu no gobierna, la carne va a gobernar. ¿Y la carne qué va a hacer? Todas las obras de la carne. Pero lo va a hacer a partir de una neutralización o de una cauterización de la conciencia. De manera que las personas que están en pecado legalicen o normalicen o piensen que no pasa mucho, que no pasa nada. Y que no tienen capacidad de arrepentirse, que no tienen capacidad de enmendar, ni de restituir, ni de entrar al mundo del espíritu. No pueden. Porque dice el Señor, te digo que el que hace pecado es esclavo del pecado y no puede salvarse solo. Solamente si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Entonces, dice Lucas, capítulo 11, si ustedes, que son malos, dan de lo mejor de ustedes a sus hijos, cuanti más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Recuerda la promesa de Ezequiel. Yo pondré un espíritu nuevo en ti, un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Un espíritu nuevo. Pondré mi espíritu en ti para que andes en mis estatutos, en mis preceptos y los pongas por obra. Entonces, si Dios promete en la profecía darte un espíritu nuevo, dice de manera que el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Pero cuál nueva? Pues es el mismo estuche. Lo que se mueve, lo que se remueve, lo que se remueve y se renueva. Es el espíritu, es el odre nuevo. Porque no se puede poner en odres viejos vino nuevo porque los revienta. En tu mismo espíritu no puede morar el Espíritu Santo, un espíritu acostumbrado como esto que hablábamos de los lugares donde se hacen aquelarres y orgías en la noche y luego van y se meten los hermanitos a querer predicar allí. Se necesitan lugares consagrados a Dios, exclusivos. Por eso mucha gente anda con la mitad de su humanidad en el mundo y la mitad en la espiritualidad esta que le llaman. Es que esto no es religioso, es espiritual, sí, y luego tampoco los espíritus caídos no son espíritus. Y no es espiritual el demonio. El demonio te hace sentir que eres espiritual siendo un canijo o una mujer que no es de Dios. Y mucha gente se vanagloria de eso, de conocimientos mentales, de conocimientos de repetir cosas. Y ya por eso, por su buena memoria. Te digo una cosa, los que nos humillamos a Dios, el Espíritu es el que te recuerda a ti. Porque dice el Señor que en los últimos tiempos, cuando te pidan cuentas de tu fe, no te preocupes lo que vas a decir, el Espíritu lo hará por ti. No tu memoria, no tu capacidad, no tu
tu estudio y tus 20 títulos de nobleza, eso no. Hay gente que tiene una mente privilegiada. Pero ¿qué dice el Señor? No levantó el Dios de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Dónde está el sabio entendido en este mundo? Muestre con sus buenas obras su sabia mansedumbre, la obediencia. Y como una persona tan intelectual y tan capaz no es capaz de obedecer nada por lo mismo, porque siente que saben todo, reprueban todos los argumentos que les das de Dios, les hablas de Dios, te ven así como raro. ¿De qué me estás hablando, Willis? Si yo soy luz ultra en X cosa. ¿No? Dice, de manera que el que se humille será enaltecido, y el que se enaltezca será humillado. Y muchas veces la humillación de parte de Dios es dolorosa, costosa. Algunos de nosotros hemos pagado precio a punto de llegar a la muerte, pero la muerte física y espiritual. Y ya muerto físicamente, ya no hay regreso. Ya cuando uno se muere, ya no hay regreso. ¿Cuánto dura, dice el Evangelio, la vida de un hombre? Cuando más 80, 100, 120, punto. Y luego, respecto de la eternidad, vamos a estar muertos entonces toda la eternidad por 80 años de vida. Y 80 años de vida basados en la sabiduría de nuestro propio pensamiento es un negocio no redituable. ¿A quién iremos? Si solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Pero las palabras de vida eterna dice, cuanto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay una manera de solicitar entonces el Espíritu Santo, si la palabra de Dios es correcta. A los que se lo pidan. ¿De qué manera pido yo el Espíritu Santo? Ese es un correr en el Evangelio y no la palabra que solamente me aterriza al buen comportamiento. Acuérdate lo que leímos al principio. Aquí la gracia es por fe, no por obras. Entonces hay un cristianismo aterrizado a la mente y a la capacidad humana de comportamiento. ¿Y eso no es el reino de Dios? Yo me porto bien, por eso me voy a ir al cielo. ¿Quién dijo eso? Tu comportamiento bueno es fruto de tu conversión. No tus obras son lo que van a ganar el cielo. Por eso decía Juan, por tanto, haced frutos dignos de arrepentimiento. El ratero deje de ser ratero, el lujurioso deje de ser lujurioso, el codicioso, todo lo que dice las obras de la carne, el iracundo. O sea, dice el Señor, si tú cometes un pecado, transgredes todo. Porque el mismo que dijo no robarás o no te enojarás, también dijo no adulterarás y no esto y no... o sea, no hay pecados chiquitos. Entonces gente se acomoda, se oscurece y no puede llegar al reino, de manera que dice aquí, y nosotros, unos y otros, tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Gente que te va a decir, no se puede ser santo. Pues Dios dice que sí. Tenemos que ir hacia allá. ¿Por qué? Porque si tú tienes la esperanza de ver a Cristo tal cual es, te purificarás. Porque no sabes que los que tenemos la esperanza de ver a Cristo tal cual es, nos purificamos a nosotros mismos como Él es puro. Santidad quiere decir eso. Buen comportamiento, fruto de un corazón cambiado. Tú ves una persona rebelde, rencillosa, soberbia, codiciosa, lo que sea, quiere decir que hay un corazón que no está con Dios. ¿Qué debemos hacer? Poner el corazón para que Dios lo transforme.
Por eso nosotros no podemos juzgar a nadie. Porque ¿quiénes somos nosotros? Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Perdona para que seas perdonado. Si uno es el que juzga, porque uno es el juez, ¿tú qué haces juzgando a tu hermano? O a tu papá, o a tu hijo, o a tu... ¿Quién eres? Cuando dice el Señor que volverá el corazón de los padres sobre los hijos en la profecía, quiere decir que volverá el corazón de los padres primero hacia los hijos. Pero primero se volcó el corazón de Dios para ti en amor, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora tú tienes que voltear el corazón hacia tus hijos. ¿Cómo? Pues es que hay que pagarles la escuela, hay que comprarles zapatos, hay que llevarlos a jugar a Chapultepec, hay que comprar una bicicleta, hay que no sé qué. Eso no. Porque ese es el reino de la tierra. ¿Cómo te comportas tú espiritualmente en obediencia a Dios para que Dios no se olvide de tus hijos? Porque dice el Señor, por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, Dios se olvidará de tus hijos. ¿Y cuántos estamos pagando consecuencias con nuestros hijos por nuestra desobediencia y nuestra arrogancia? Muchos, entre ellos yo. Por años de desobediencia, aquí está mi hermano Hugo. Por años de desobediencia, años de arrogancia. Esas son las consecuencias de no haber escuchado la voz de Dios. ¿Qué queda? Obedecer ahora, encontrar la ruta, pedirle a Dios cómo es el camino hacia dónde llegar. Entonces dice el Señor, pero cuando venga, dice Juan 15, el Señor Jesucristo, pero cuando venga el Espíritu, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre y que mora en el Padre, o sea, de Él procede, Él dará testimonio de mí. Ahorita Cristo ya no está en cuerpo. Y dijo el Señor, les conviene que yo me vaya. Porque Cristo nomás podía andar en su cuerpo, en donde estaba. Y el Espíritu Santo hoy abarca todo el mundo. Porque en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y cuando Dios dijo, se hizo. De manera que creemos, por fe, que lo que está constituido ahora para verlo, fue hecho por lo que no se ve. Dios es Espíritu y nadie lo ha visto jamás, ni Moisés. Pero Cristo es la imagen misma de su sustancia, dice la Escritura. Entonces, como no es por obras, tampoco es por imágenes. Porque dice la Escritura que las imágenes o los dioses de esta tierra son plata, oro, obras de mano de hombre. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No hay aliento en sus bocas. Tienen boca, no hablan. Algo que está así, que no respira, ¿qué está? Materia muerta. Pero luego dice la sentencia, igual sean los que las hacen y los que en ellos creen. Entonces no es ni por obras ni por imágenes. La imagen de Dios fue Cristo Jesús. Y la promesa de Cristo Jesús es, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar al Espíritu Santo. Porque dice, si tú eres malo como padre y das de lo mejor de ti a tus hijos, ¿cómo no te dará el Espíritu Santo si se lo pides al Padre Celestial? Pero primero tenemos que ver que hay un requisito, dijéramos así, de escuchar palabra conforme ha venido el hilo del tiempo. Después de la profecía, el primero que vino a abrir campo fue Juan. En él se cumplió la profecía. Por eso decía, yo no soy el Cristo.
Yo soy aquel que vino a abrir el camino en el desierto, como está escrito en la profecía. Y entonces Juan decía, yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. Te voy a dar 3 textos para que los estudies. Este que es Marcos 1:8, que es el más corto. El otro es Mateo 3:11 y el otro es Lucas 13:16. Ay, otra vez, por favor. Mateo 3:11, Mateo 3:11. Lucas 13:16 y el que te estoy leyendo es Marcos 1:8. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. Entonces, la promesa de Dios en Ezequiel es: yo pondré mi espíritu en ti. Yo pondré mi espíritu en ti para que tú camines en mis estatutos y los pongas por obra. Por eso la gente no puede obedecer, porque no está el Espíritu de Dios en ellos. ¿Qué hay que hacer? Buscar al Espíritu Santo de todo tu corazón. Dios es uno, pero si el hombre es espíritu, alma y cuerpo, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios, no son 3 dioses. Tú eres uno. Un huevo es clara, yema y cascarón, pero es un huevo. El agua es hielo, vapor y líquido, pero es agua, es una sola agua. No son 3 aguas. Dios no son 3 dioses, como dicen Dios Padre, Dios Hijo, no, es un solo Dios. Dice, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y cuando le preguntaban a Cristo, ¿cuál es el mayor mandamiento? Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y decía el Señor Jesucristo, el Padre y yo, uno somos. El Espíritu Santo, Cristo y el Padre es un solo Dios. Así como nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si dice el Señor, yo a la verdad, por medio de Juan, os he bautizado en agua para arrepentimiento. Juan es el primero que dijo, por tanto, haced frutos dignos de arrepentimiento. La manera de reclamar el Espíritu Santo a Dios es abandonando tu pecado, arrepintiéndote. Pero mientras sigas justificando tu pecado por la causa de otras cosas, echándole la culpa a todo el mundo por lo que tú eres, vas a estar perdida, perdido. Porque entonces Dios se va a fijar en el otro y va a perdonar al otro, porque tú nomás lo estás acusando, o la estás acusando. Es que ella tiene la culpa de que yo de borracho muera. Pues entonces Dios la va a salvar ahí y tú te vas a morir de borracho, porque estás echándole la culpa de tu borrachera a tu compañera. ¿Qué hay que hacer? Humillarse uno. Pedirle a Dios que nos revele el espejo, porque dice, el que no se somete a la luz es el que está con obras malas y no le gusta que venga la luz, lo hace todo en lo oculto. Porque cuando tú te expones a la luz dices, yo soy esto, Señor, ilumíname, y entonces ves todo mal y dices, ¿a poco este soy yo? Sí, este soy yo. Pero eso te convicciona el Espíritu, porque dice el Evangelio que solamente el Espíritu Santo de Dios es el único que puede conviccionar a la persona de pecado, justicia y juicio, no el hombre. Entonces a mí no me sirve de nada estarle diciendo a la gente, o condenándola, o juzgándola, no. Tienes que exhortar, sí, porque si no les dices y muere por su pecado, después esa alma a ti te será reclamada, y más de los tuyos. Pero cuando tú le dices el pecado a alguien, la furia que desatas en ellos, te la vas a tener que aventar. Pero dice el Evangelio, te es dado el poder sufrir como Cristo, así como Pablo. A este le es necesario saber cuánto va a padecer. ¿Por quién? Por mi nombre. Y ni modo que tú no sufras. También se te va a venir encima el diablo, pero dice, de manera que la familia va a ser la enemiga del hombre. Su familia. Dice, oye, ¿cómo, Señor? Pues sí. ¿Por qué? Pues si tú ves ahí pasajes donde el Señor dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Gracias. Amén. Aunque seamos de carne y sangre, si no hacemos la voluntad de Dios,
Somos hermanos los que nacimos de la misma sangre de padre y madre en esta tierra. Pero en el Espíritu somos hijos de sangre, hermanos de sangre celestial, sangre del cielo, porque Cristo no fue concebido por cópula de hombre y mujer. Por eso purifica la sangre, a diferencia de la sangre de los animales, que solamente pasaba por alto cada año los pecados del pueblo. Y el mismo sacerdote tenía que hacer sus sacrificios, dice Hebreos. Primero para él, para no morir adentro del lugar santísimo, que tenía que entrar una vez. Entonces el camino es el Espíritu. Busca el Espíritu Santo. ¿Cómo? Dice Ezequiel 37:4. Un texto muy hermoso, ¿no? Dice, los huesos secos. Le dice al profeta, ¿qué ves ahí? Huesos. ¿Vivirán? No sé, Señor, tú sabes. Profetiza sobre los huesos. Y diles, oigan, huesos secos, palabra de Dios. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Pero está hablando espíritu con E chiquita, que es la primera promesa de Ezequiel. Yo pondré un espíritu nuevo en ti. Y luego pondré mi espíritu. Y la profecía de hoy para ti es esa. Dios pone un espíritu para que tú vivas. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Espíritu con E chiquita. Que se cumpla la promesa de Ezequiel. Yo pondré un espíritu nuevo en ti, un odre nuevo para meter el vino nuevo. ¿De qué depende que Dios ponga ese espíritu nuevo en ti? De que te arrepientas de lo que has hecho con tu espíritu, contaminándolo con el pecado durante toda tu vida. Ese es cuando Dios dice, ¿cómo no te dará el Espíritu Santo si te lo pides? Si se lo pides. ¿Y cómo te va a dar su Espíritu Santo si tu espíritu todo contaminado no lo quieres cambiar? No profetiza a Dios y le dice, pondré espíritu en ti, hueso seco y vivirás. Necesitas un espíritu nuevo. Y la renovación es el abandono de tu pecado. Pero mientras haya oscuridad, dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que hace lo malo en lo oculto lo hace. No se expone. ¿Por qué? Porque son tinieblas donde nadie me ve. Nadie te ve. Nadie nos ve. Cuidado con que nadie nos ve. Dios escudriña los pensamientos y toda intención del corazón a través de su palabra. Porque su palabra es como espada de dos filos. Dice que nunca regresará vacía. Si es palabra de Dios y si no va contaminada con un siervo pecador y todo mal ahí configurado con virus, dijéramos ahí en las computadoras. No, porque el Espíritu no te ministra. Cuando tú clamas a Dios por un Espíritu nuevo y clamas por su Espíritu, Dios te llena, pero tienes que estar limpio. Así como cuando ya dejas de consumir droga y dicen, llevo un año limpio, dicen. O sea, ya no consumieron, ya su cuerpo empieza a restaurarse, a circular la sangre de otra manera, a eliminar los químicos. Bueno, pues el Espíritu es lo mismo. Nada más que en el Espíritu, acuérdense, está diseñado el que Dios te dice que del corazón y de los pensamientos salen todos los actos de pecado. Entonces quiere decir que mi espíritu estaba todo sucio. ¿Qué dice la profecía? Hoy hago entrar espíritu en ti y vivirás. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, dice Hechos 1.
voz de Jesucristo. Porque Juan en verdad ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo durante o dentro de no mucho tiempo. Pero cuando venga el Señor a la tierra, hallará fe. ¿Tienes fe en esto? ¿O crees que es para el vecino? ¿O crees que es para el que se porta bien? No, hermano. Cristo dijo, al enfermo vine. Al vil y menospreciado de la tierra, a ese vine. Y ni modo que yo mire para allá. Pues no, pues si yo qué soy, lo mismo o peor. De ahí es donde Dios muestra su poder. Pero los que se creen buenos y creen que todo lo que les pasa no es responsabilidad de ellos, sino que es responsabilidad de... No, pues es que yo cuando era niño, mi papá no me trajeron los reyes y por eso estoy todo amargado. Oye, ya trasciende, ya ¿cuántos años tienes? 40. No, o sea, no se puede. Es que cuando yo nací, creo que ni estabas tú, ni cuenta te diste, te dijeron. Todas esas cosas, amarguras, resentimientos, son veneno de pecado para tu perdición. No se puede estar así. Pláticas motivacionales de perdona y sin fin. Pero palabra de Dios solamente hay una. Entonces dice el Señor, Juan bautizó con agua. Ustedes van a ser ungidos con el Espíritu. Dios te va a poner un espíritu, pero tienes que tener el fruto digno de arrepentimiento, es renuncia a tu pecado. Y luego con la ayuda del Espíritu deja de hacerlo. Porque primero viene la convicción del Espíritu. Dios te convence del pecado, te hace ver la muerte y la perdición, y entonces dices, no, ya no quiero. Y ese momento es cuando el Espíritu toma de ti y decides no volver a cometer los actos que estabas cometiendo, porque el Espíritu te hace ver la ofensa que has hecho a Dios con tu pecado. Has ofendido a Dios, no a los seres humanos, tanto. Has ofendido como con tus groserías, has ofendido a la creación, dice Santiago. No puede ser que con la misma boca le digas Señor y le digas a tu prójimo quién sabe qué cosa. No se puede eso. Porque no puede salir de una sola abertura agua tibia, y digo agua caliente o agua fría, o dulce o amarga. Has pecado contra Dios. Pero si el Espíritu no te lo revela, aunque una persona te esté diciendo, no te vas a dar cuenta. Estás en oscuridad, no te vas a dar cuenta. Te vas a justificar y le vas a echar la culpa al otro. Ese es un veneno espiritual. ¿Qué necesitas? Pedir el Espíritu. ¿De qué manera? Arrepentirte. Y todavía hay una bendición de Dios, acuérdate en la Escritura, que dice, Señor, revélame los pecados que me son desconocidos. Habrá pecados que de veras el diablo tenga a una persona toda engañada. Dios es luz, pero si tú te quieres ocultar, la condenación es de que vino la luz a ti y tú preferiste las tinieblas que la luz, porque tus obras son malas. Tienes intención malo, tienes un corazón malo. ¿Qué hay que hacer? Señor, ahí está mi corazón. Ahí tú dices que vas a poner uno nuevo, lo vas a ablandar, yo no sé. Pero dice el Señor, pondré un corazón de carne. Donde había un corazón de piedra, un corazón endurecido, es un corazón que no tiene piedad por los demás. Lleno de egoísmo, no le interesan los demás. Únicamente ve lo que le falta, ve lo que no tiene, nunca valora lo que tiene, nunca da gracias, siempre está reclamando, peleando. No hay posibilidad de que el Espíritu de Dios pueda habitar en ti. Primero te va a conviccionar. Es una bendición la convicción de Dios, que te conviccione el espíritu de tu error. Es una bendición, porque el que le cauteriza la mente ya nunca se va a dar cuenta. Como Faraón le endureció el corazón, como vaso
para deshonra. Yo no espero que Dios me endurezca mi mente y mi espíritu por amar mis cosas malas. No, Señor, ante ti yo quiero obedecer, yo quiero santidad, yo no quiero más, no quiero dinero, no quiero nada, santidad a ti, santidad a Yahweh, dice el Evangelio. Apartarse, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces cuando Pedro les habla y les dice, varones hermanos, este Jesús a que ustedes crucificaron, Dios le ha levantado como Jesús y Cristo, como Señor y Cristo. Vino el Espíritu, les dio la luz, pero ellos no se endurecieron como se endureció Pilatos y como se endurecieron los sacerdotes. Ellos dijeron, varones hermanos, entonces ¿qué haremos? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El cumplimiento de la profecía de Ezequiel en ti. ¿Cuál es la medida que tiene que ser cualquier persona para pedir el Espíritu Santo? Renunciar a la carne. Renunciar a tu pecado, renuncia, niégate a ti mismo, toma tu cruz, síguelo. Difícil humillarse, sí, pero no es imposible, porque acuérdate que dice Dios, Dios no voy a poner en ti carga que tú no puedas cargar. Nunca Dios te va a poner una carga que no puedas hacer. Necesitamos humillarnos, porque si mi pueblo se humillare donde se predica mi palabra, yo iré desde los cielos, perdonaré y sanaré su tierra. En la parábola del sembrador, ¿cuál es la tierra? ¿Cuál es la semilla? La palabra. ¿Cuál es la tierra? El corazón. ¿Corazón duro o corazón preparado? Ya sin abrojos, ya sin piedrotas, oxigenada la tierra para que cuando caiga la semilla, ¿sabes qué te oxigena a ti, tu tierra y tu corazón? El que ya no estés dispuesto a aferrarte a ti mismo como Dios. La arrogancia es sentirse uno mayor que Dios. No, a mí no me va a pasar, a los demás sí, yo no, yo soy. No es verdad. El día de hoy, hermano, el texto que creo que te puedes llevar, Mateo 8:11, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, es la manera de clamar a Dios por Espíritu Santo. Porque el Espíritu no va a habitar en un espíritu viejo, aferrado a sus pecados. Por más que quieran portarse bien, porque como no es por obras, no es capacidad humana, dice el Señor, yo pondré mi espíritu en ti para que tú andes en mis estatutos, en mis preceptos, y los guardes y los pongas por obra. Tú no vas a poder obedecer por ti mismo. Necesitas el Espíritu de Dios. No es motivacional. No es que a la hora que tú te decides, como cuando la gente quiere ir al gimnasio en enero, cuando ya se atosigaron de comida todo diciembre. No son buenos propósitos. Eso no, nunca va a ser el Evangelio no es de buenos propósitos. Ay, ahora sí ya me voy a portar bien. Las obras no sirven. Que tú te quieras portar bien no sirve. La gracia, dice, es un don de Dios, no es tuyo. No es por obras. Es un don regalado, pero se adquiere por fe. Y dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo conservas tu fe? Si Dios está yendo contigo y vas adquiriéndola, haciendo la palabra. De manera que si el que escucha estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó en la roca, va a estar firme. Pero el que oye estas palabras y no las hace, lo compararé como un hombre insensato que edificó en la arena.
Llegó el viento, las aguas y se llevaron todo. ¿Cómo tú puedes ver los frutos? Así como ves un árbol de manzanas, no va a dar peras nunca. Porque Dios hizo los árboles según su género. Y nunca un higo te va a dar aceitunas. ¿Así ves tú a las personas? Cuando tienes discernimiento de Dios, pero entonces tú los ves y entonces la soberbia y la arrogancia te dicen, yo no soy igual que este. ¿Te acuerdas del soberbio ese? Señor, gracias que yo no soy como este. Yo diezmo cada quien sabe cuánto y no sé qué, no sé qué. Y el otro ya no hallaba dónde meter la cabeza y la cara porque decía, Señor, sé propicio a mí, yo estoy mal. Entonces la arrogancia es una de las cosas que no deja que el Espíritu Santo venga. Pero el camino a pedir a Dios, el Espíritu Santo, que es el que va a dar testimonio de Cristo en tu vida, es el que te va a dar la luz, el que te va a decir dónde es, el que te va a ayudar en la medida que Él te da una indicación y tú la sigues. Si no la sigues, es como el maná, se pudre. Después, mira, hay personas que se les ha predicado muchas veces y luego ya ni se acuerdan de lo que, porque no lo han vivido. Se les olvida. Así se va. Se cauteriza la mente. En cambio, cuando tú haces o Dios ve que quieres obedecer, pues aunque estés metido en la secta satánica, va y te saca de ahí, te limpia y te pone y entonces tú caminas. Aquí no es de carrera larga, de inmediato, ni de 100 metros libres en 10 minutos. Esta carrera es a largo plazo y de constancia y de consistencia y de aferramiento. Y pues ahí está el que le descoyuntaron el pie. Le dijo al ángel, yo no te suelto hasta que no me bendigas, papá. Si tú te aferras a Dios así, te reconoces como alguien que le falta y te humillas a Dios y le dices, yo no voy a estar contento hasta que no sea santo delante de ti, porque así lo dices tú. Ayúdame a dejar mi pecado, ayúdame. No porque dijo el pastor, no porque dijo el psicólogo, dijo el gurú de Marabú, no, eso no. Palabras de hombre no te van a servir, órdenes de hombre no te van a servir. Son deseos personales, muchas veces de personas que no se ven a sí mismas. Ven en el otro y lo juzgan y lo critican para no verse ellos. Cuando tú dejas de juzgar, luego se ve el fruto de que tú estás obedeciendo al Espíritu de Dios. Ya no criticas, ya no juzgas, ya no... No. Y cuando hablas de parte de Dios. Dios dice esto, yo estoy haciendo esto, ¿tú qué onda? Pero porque el Espíritu te dice lo que estás haciendo tú. ¿Qué hacer primero? Tener fe en que Dios te puede sacar de donde sea. De la peor amargura, de la falta de perdón, de lo que sea, Dios te puede sacar, Dios puede limpiar tu corazón, perdonar, pedir perdón es lo más duro para los hombres. Pero Dios y su sangre pueden. Es que yo traigo cargando a mi abuelita, ¿hace cuánto? 50 años, no, ya pesa mucho. Pues Dios puede quitar las cargas porque dice, echa sobre Yahweh tu carga. Ese monstruo de resentimiento antiguo, por ofensa, por lo que sea. Esa amargura indetectable que te hace que siempre te estés airando, que siempre estés cometiendo pecado y delitos. Dios la puede desaparecer. Nunca Dios te va a condenar si te arrepientes. El que condena es el demonio. Ese sí te dice, tú no vas a alcanzar fianza, tú ya estás de cadena perpetua, tú ya vas para el hoyo. No es cierto. No es cierto. Únicamente el pecado que no se puede perdonar es el pecado contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este ni en el siglo venidero. De ahí en fuera, tú te arrepientes, todo te es perdonado. Pero tienes que perdonar tú también. Es que me hizo... Pues sí. Hay gente que nos tenemos que poner a cuentas con nuestros padres ya muertos, perdonarlos y pedir perdón por lo que hicimos en desobediencia.
En vida, hermano, pues en vida. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre eterno Dios, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esto. Que tu Espíritu Santo nos muestra cuál es el camino. Ayúdanos a encontrarte. Yo sé, Señor, que la gente puede ser bautizada por el Espíritu Santo orando, aunque no sean bautizados en agua, lo dice tu palabra. Pero el don del Espíritu, Señor, que viene para conviccionarnos de pecado, de justicia y juicio, que es la más grande bendición, porque tu palabra dice que al que tomas por hijo lo disciplinas, al que tomas por hijo lo azotas. Y yo prefiero ser azotado por ti, Señor, que irme creyendo que yo soy algo y perderme por la eternidad. Hay consecuencias que todos los que estamos aquí seguro estamos pagando por nuestra vida de pecado, pero tu palabra, Señor, dice que nosotros no estamos como los que no tienen esperanza. Tenemos esperanza, porque tú harás volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres, no sea que vengas tú y hieras la tierra con maldición. Y se restaurarán las familias, Señor, y se restaurarán nuestros corazones y perdonaremos y haremos fiestas, Señor, en el desierto, y perdonaremos las más grandes ofensas que nos han hecho, y tú nos perdonarás las más grandes ofensas que te hemos hecho. Pero tu palabra dice que el arrepentimiento es para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te hemos ofendido, Señor. La tierra misma gime por tu presencia, de cómo hemos maltratado tu naturaleza, nuestros cuerpos. Los hemos intoxicado, hemos maltratado nuestra mente, hemos casi perdido la noción del tiempo y la noción de la normalidad. Pero sabemos que tú restauras, así como nos has restaurado de enfermedades mortales, como nos has revivido entre los muertos. Así, Señor, hoy, el día de hoy, sea la profecía, Señor, sobre los huesos secos. Hoy, Padre eterno, profetizamos, Señor, hoy, espíritus nuevos para que vivan. Espíritus nuevos para que vivan. Y después, Señor, la búsqueda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, ayúdales a mis hermanos y a los que están en el conocimiento tuyo, a abandonar de una vez por todas. No hay excepción de personas, tú amas a todos igual. Pero sí depende de nosotros, Señor, nuestra decisión de dejar lo malo. Ayúdanos con el querer como el hacer. Pero el día de hoy Dios reclama de ti. El día de hoy Dios te dice: pongo espíritu en ti para que tengas vida. Un espíritu nuevo, de manera que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Hoy es el día. Que no te engañe el demonio, hermano, que quiere cobrar cuentas que ya están pagadas con la sangre de Cristo. Padre, gracias el día de hoy. Te damos, Padre, te pido por la sanidad de María Elena, Señor, ahorita que oremos, que tú regularices, Padre eterno, su presión, su sistema circulatorio, su ritmo cardíaco, y que pongas paz de lo que sobrepasa el entendimiento, para que todo el cuerpo funcione. Ayúdanos, Señor, porque hemos confiado en ti, porque tu palabra dice que podemos orar y la gente puede sanar, porque tú eres sanidad, porque nuestras enfermedades fueron clavadas en la cruz. En tu llaga fuimos nosotros curados. Y eso es lo que creo hoy, Señor. Y eso es lo que podemos creer hoy. Fe. Hermano, no puedes orar basado en evidencias. Tienes que orar basado en la promesa. Dar por hecho lo que no ves. Amén. Pero porque está escrito, fiel es el que lo dice.
En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, que a partir de hoy sea, Señor, una realidad nuestro espíritu nuevo, y levantes de aquí, Señor, una obra. Sé que lo vas a hacer, Señor, porque la oposición es grande, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de nosotros y por nuestras familias, Señor, las cuales anhelamos en los cielos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.